Estamos en Corferias, Bogotá, en el marco del tercer Congreso Nacional del Clima. Bienvenidos nuevamente a su programa, Su Madre Naturaleza, programa ambiental de Canal Capital. Hoy tenemos un lujo de panel y vamos a continuar conversando sobre el niño. En programas anteriores ya hemos hablado sobre los efectos, sobre las preocupaciones que nos genera este cambio climático. Tenemos a Ricardo Lozano, Hola, director del IDEAM. Bienvenido nuevamente. Gracias. Margarita Lario, cartagenera, que vive hace muchos años en Chicago, Universidad de Wisconsin, invitada internacional de este congreso. Miguel Gil, productor del programa. Margarita Flores, abogada, ex secretaria de Medio Ambiente de Bogotá. Bueno, vamos a tratar tres temas que nos permiten continuar con lo que hemos venido conversando en programas anteriores. Primero, vamos a hablar de los incendios forestales, tema que nos preocupa muchísimo porque ya en el país, y ya el IDEAM lo ha dicho varias veces, lo ha advertido, volvamos sobre el tema. Ricardo Lozano, ¿qué vamos a hacer para realmente prevenir los incendios forestales? Bueno, Margarita, muchas gracias. Son dos factores importantes. Uno es que el cambio climático sí está desarrollándose en Colombia, que sus principales efectos, Margarita, es saltar de grandes periodos de lluvias a grandes periodos secos, ¿no? Nos quita el porcentaje de lluvias tanto para la temporada ahora de lluvias, que es julio y agosto, y también nos quita porcentaje de lluvias para octubre, noviembre. Entonces, eso es el principal efecto del cambio climático en nuestro territorio. Está haciendo más seco el territorio. Y segundo, ¿sí?, Margarita, es que estamos provocando también los incendios. O sea, la acción del hombre también hace juego precisamente en la multiplicación de los incendios forestales. Bueno, pero ¿por qué si ya sabemos que hay incendios y que hay que conservar el agua? Que hubo mucha agua durante la niña y ahora va a haber poca agua. ¿Por qué no estamos recolectando el agua lluvia? Exacto, entonces eso es lo que en la temporada de lluvias decíamos, y era que era importantísimo que en estos momentos extremos de precipitaciones y de temperaturas en Colombia también aprovecháramos esas condiciones. Entonces, cuando tenemos bastante agua, aprovechémoslo. En San Andrés hoy día existen 3 barrios que aprovechan las lluvias, que aprovechan el sistema de colección de las lluvias, lo usan para sus actividades diarias, e inclusive algunas comunidades con plantas potabilizadoras lo están haciendo. La idea es seguir multiplicando este ejercicio de también aprovechamiento. Pero es que ese ejercicio existe desde hace, las civilizaciones a través de la humanidad han recolectado el agua lluvia y se nos ha olvidado, por lo que sale el agua del chorro, de que el agua tenemos que recolectar en su casa. Margarita Alario, es que hoy tenemos otro programa con las margaritas. Ustedes pensarán que hay muchas margaritas, sí, estamos todas comprometidas con el tema ambiental. Pero aquí están las más importantes. Bueno, pues, entonces Margarita Flores, Margarita Alario, bienvenidas. Ayer comentabas en tu ponencia sobre el tema del desastre social. Entonces, ¿un incendio forestal es un desastre natural o un desastre social? A ver, un incendio es un evento natural. En ese sentido, los incendios no son preventivos. El fuego. El fuego, eso es un proceso natural. ¿Cuál es el desastre y por qué nosotros desde la perspectiva de la sociología del medio ambiente lo encontramos que es un mal nombre, misnomer? Un mal nombre. Sí, un mal nombrado. Un mal nombrado. Desastre natural. Es un evento natural. El desastre es el impacto a las comunidades, el impacto a las instituciones y en algunos casos, como el de Katrina, el costo político que un evento natural tiene cuando se enfrenta a comunidades vulnerables, instituciones y tecnologías incapaces de administrar. To manage. Incapaces. Lo que pasa es que Margarita ha estado viviendo en Estados Unidos durante mucho tiempo y se le ha medio olvidado el español, pero tranquila, te lo perdonamos. Ya, gracias. No hay problema. Los oyentes, los televidentes de Su Madre Naturaleza entenderán muy bien que es una colombiana cartagenera exportada hace muchos años. Exportada, muchas gracias. De nuevo, es un mal nombre, es un evento natural que encuentra comunidades vulnerables, instituciones incapaces en algunos momentos de administrar un evento. Bueno, natural. Ella está hablando de instituciones incapaces. Margarita Flores, hablemos de instituciones, de la institucionalidad. Usted fue secretaria de Medio Ambiente de Bogotá, se vio abocada a manejar una institución y a una cantidad de problemas que heredó y que siguen, y especialmente el tema del cambio climático. ¿Cómo, en su periodo, cómo le tocó enfrentar el tema del cambio climático? Pues el tema del cambio climático se enfrentó en el primer semestre colocando el tema en el Plan de Desarrollo de Bogotá, que creemos que es de las cuestiones más, digamos, aportantes que ha hecho este gobierno
a la agenda institucional en Colombia. O sea, que un municipio grande, un distrito, coloque el cambio climático como una de las variables para su desarrollo, digamos, como uno de los elementos que hay que tener en cuenta. A mí me parece que eso es un aporte que todavía no se ha dimensionado bien. Ahora oí a Ricardo adentro en el coloquio y él decía, el IDEAN ha producido mucha información, no tiene que aceptar que la información de este país 20 años después, sí, digamos, es rica y es rigurosa en algunos aspectos, etcétera. ¿Cómo influye eso en la planificación del territorio? Es lo que por lo menos a mí no me queda claro. Ese es el tema que estamos todos preocupadísimos. La planificación ¿Y qué se hace con toda esa información? Se rige por otras variables como son la económica, la productiva, ¿sí?, e inclusive la cultural o la culturada, o como lo quieras llamar. Entonces, ¿sí?, yo le pregunto a Ricardo, que aprovecho que estás dándome la pauta, ¿cómo puede incidir el IDEAM hoy en día en los procesos de planificación territorial? Ustedes tienen realmente el poder de convicción y el poder político para decir que los planes de ordenamiento territorial tienen que tener identificados las zonas de alto riesgo. Les pregunto esto porque después vamos a hablar sobre las viviendas de interés social en zonas de alto riesgo. Sí, Margarita, lo veíamos en el programa anterior de Sumar en Naturaleza, que hablábamos de ese tema precisamente, y que el país ha entendido. Nosotros desde el IDEAN estamos muy contentos en que hoy día la confianza hacia el instituto se ha multiplicado por 300.000. Entonces, eso quiere decir que sí está siendo usada nuestra información. Entonces lo veíamos la otra vez, y es que este año el reto tan importante de más de 465 municipios, que tengo algo así cercano a esa cifra, que tienen que hacer los ajustes a los planes de ordenamiento, ¿no, Margarita? Y que esos ajustes y a los esquemas de ordenamiento territorial tienen que basarse en las condiciones ambientales del territorio, en conocer aún más esa dinámica del agua, esa dinámica de las lluvias, conocer el clima, porque a veces me dicen, bueno, va a llover en Cartagena, y yo digo que sí va a llover, y en Bogotá me dicen, pero no llovió. Cada ciudad tiene su propio clima, cada ciudad tiene su propia nube, tiene sus propias condiciones. Entonces también el reto importante es hacer que, para que tengamos un ordenamiento claro, primero conocer esa línea base, conocer ese diagnóstico a nivel local y hacer un ejercicio acompañado con los actores locales, no solamente con las entidades nacionales, sino los municipios, los alcaldes, los gobernadores, nuestras ONGs, el sector privado, los actores, las comunidades que están trabajando día y que tienen mucha información local. Esa información se tiene desde hace muchos años. Pero yo he visto municipios, hablando del Plato Magdalena, por ejemplo, que se inunda todos los años. Y pasa lo mismo, y todos los años le dicen, mire, se va a inundar, y se inunda. Y todos esos municipios que están por el lado del canal del dique, que se va a inundar, y se inunda. Pero Miguel, es que eso no es desastre. Esto va uno al Amazonas. En la Amazonia, en Leticia y en las afueras de Leticia, no es un desastre que el río crezca y que las comunidades que están alejadas siembren en la zona, que después, cuando el río decrece, siembran el arroz, y después eso no es desastre. Pero es que esas comunidades han estado ahí y siguen estando ahí y se siguen inundando. Yo no digo que es que el río se inunde, es que se inundan son los municipios. Esas comunidades viven afectadas siempre. Y entonces, ¿qué pasa con la información? ¿A quién le puede decir uno? Es lo mismo que sucede aquí en la zona sur de la ciudad de Bogotá. Sí, no. Yo creo que la gente es posible que haya tenido que convivir con una mala planeación. Eso es un punto. Otro aspecto es utilizar el territorio de manera como el ciclo natural lo determina, lo que estaba diciendo Margarita Pacheco. En un tiempo se cultiva, en otro tiempo se pesca. Pero entonces eso sí es una tragedia social. Y lo otro es que ha tenido que adaptarse a que lo colocan en una franja de riesgo, porque hay que hacer viviendas, porque hay órdenes políticas que cumplir, y resulta que están por debajo, digamos, de la costa del río Bogotá. Muy delicado. Entonces, digamos, eso sí ahí nos trasladamos a otro tema. Mire, es que el caso de Katrina, ¿por qué no nos comentas cómo hicieron con Katrina en New Orleans después del huracán? Antes. Bueno, de nuevo, ese es un caso que estudiamos mucho, tanto los sociólogos como los de ciencias políticas, precisamente porque Katrina no es responsable de la inundación. Fueron los de levees, los sistemas de ingeniería, los que fallaron y que estaban preparados. Katrina no tuvo el impacto. Es una responsabilidad ya reconocida. Absolutamente, estudiada. Y además, Katrina, o sea, cuando entró el agua, lo que encontró fue una comunidad altamente vulnerable, pobre, sin capacidad institucional
de nuevo, de administrar un momento de crisis. Eso fue lo que se convirtió en el desastre. Katrina no fue un desastre. Bueno. New Orleans es el desastre. Entonces, esa es la conceptualización que yo quiero poner como patas para arriba. Sí, patas arriba, decimos aquí. Bueno, patas arriba. Muy bien. Eso. Entonces, Ricardo, Margarita Lario está insistiendo en una reconceptualización del desastre. Sí. Entonces, ¿eso cómo se aplica en el caso del IDEAM? Bueno, nosotros desde el instituto creemos que estamos cumpliendo nuestra función en cuanto a generar más información, como le decía Margarita Flores, y es que anteriormente no había información o información real de lo que estaba sucediendo en el territorio. Hoy día estamos haciendo un esfuerzo muy grande, no solamente para generar la información, sino para divulgarla. Inclusive ustedes ya están cansados de verme tanto en los medios de comunicación, en televisión y escucharme en radio permanentemente, hablando de esto, de lo que está pasando. Parte de su trabajo. Los medios de comunicación nos ayudan muchísimo para divulgarla. Sí. Y creemos que lo estamos haciendo bien, pero también vuelvo al tema, ahora lo que hablaba Margarita Lario, y es el tema de nuestra vulnerabilidad, de la exposición que tenemos nosotros a esa información que entrega el IDEAM. Que esa responsabilidad y que esa exposición no depende solamente de las entidades nacionales, nuestras científicas, que son las que generamos información, sino que las que están haciendo uso del territorio y las que tienen demandas sobre el recurso natural, que son otros actores muy importantes para nuestra economía, muy importantes para nuestro desarrollo, pero que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta. Lo están haciendo. Ayer escuchaba en Antioquia un programa de Antioquia, de la Antioquia, que hablaban muy bien de que algunos municipios en Antioquia estaban haciendo unos ajustes de sus esquemas de ordenamiento, incluyendo el componente de amenaza, incluyendo el componente de riesgos en su territorio. Entonces, yo tengo la esperanza que sí estos nuevos alcaldes tomen esa decisión, ¿no? Por ejemplo, Margarita, en la época que usted fue secretaria de Ambiente de Bogotá, ¿a usted cómo le llegó la información del IDEAM? ¿O cómo la digirieron? ¿Cómo la internalizaron para que ustedes pudieran tomar medidas? Porque el punto es aquí cómo se aterriza lo que produce el IDEAM a nivel territorial. Yo creo que hay una compatibilización de información entre, digamos, lo macro que da el IDEAM y lo regional que también produce y lo distrital que produce la Secretaría. Digamos que ahí hay un observatorio que está intercambiando permanentemente datos a nivel regional y a nivel del distrito. O sea que la comunicación funciona. Yo creo que podría mejorar, pero sí hay una... Bueno, oiga, podría mejorar. No, Margarita, pero Bogotá es fíjate que Bogotá fue de las pocas ciudades del país menos afectadas por el fenómeno de la Niña. O sea, si tú haces un balance en Bogotá, en la ciudad, en la parte urbana, lo que manejó la Secretaría de Ambiente lo hizo muy bien, lo que hizo FOPAE lo hizo excelentemente bien. No tuvimos esas grandes víctimas que tuvimos en el resto del país, ¿no? Yo creo que hay un sistema distrital de manejo del riesgo que a mí me sorprendió, digamos, por la efectividad. Lo vi, digamos, se regó un poco de petróleo, de gasolina, en un tanque en el norte, y realmente hay unos puntos de manejo del riesgo, etcétera, donde intervienen todas las entidades. Y me parece que Bogotá poco a poco, no es una cuestión de este gobierno, pero sí es una cuestión que se ha ido construyendo, yo diría que hace una década, y Bogotá tiene un sistema de respuesta a los desastres y de prevención, digamos, creo que es mejor el sistema de respuesta que hasta ahora el de prevención. Sí, eso lo estamos viendo a nivel nacional también, y lo hemos venido conversando también con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, pero... Vamos a otro tema que me parece muy importante aprovechar este tercer Congreso Nacional del Clima, y es el tema del niño y la seguridad alimentaria. Ricardo Lozano lo ha dicho varias veces que ya hay regiones que están siendo afectadas por la producción agrícola. Tema muy preocupante. De otro lado, ayer se mencionaba cómo en Estados Unidos, que también está afectado por el niño o por sequías, en regiones donde se cultiva el trigo que se importa a Colombia, va seguramente a reducir la importación. Nos va a plantear es cómo va a ser este nuevo panorama de la seguridad alimentaria. Ahí sí, yo que sí, sería muy interesante escucharlo usted primero. Bueno, Margarita, primero que todo quería complementar algo cuando estamos hablando del distrito antes de saltar el tema de seguridad alimentaria, es que las estaciones, la información que nosotros usamos de clima en Bogotá son del distrito.
son de FOPAE, para que veas cómo estamos trabajando de manera conjunta, bueno, ¿no? Entonces, eso es importantísimo también. La coordinación nacional territorial. Exacto, perfecto, lo estamos haciendo con estaciones del distrito, nosotros modelamos el clima y modelamos las condiciones ambientales para el distrito. Ahora, en el tema agrícola, vuelvo y hablo sobre las condiciones climáticas extremas. Colombia es de los países más vulnerables frente a estas condiciones de cambio climático y calentamiento global, lo hemos dicho una y otra vez. ¿Por qué? Porque el cambio climático se está manifestando ya en presente, no a futuro como anteriormente hablábamos, sino en el presente. Pasamos de tener condiciones extremas, muy secas, a condiciones extremas de grandes inundaciones. En los últimos 10 años hemos tenido 5 eventos de sequía muy fuertes y 5 eventos de grandes inundaciones en el país. No hay economía que aguante, Margarita. Ni un país en desarrollo como Colombia, que está saliendo al planeta entero, al mundo entero, diciendo nosotros tenemos gran producción, tenemos grandes recursos y queremos avanzar en nuestra economía, pero que resulta que hoy día el clima está afectando esa producción y está afectando obviamente la garantía de tener alimentos básicos para la calidad de vida de los colombianos. Y no solamente el sector agropecuario, sino también el sector energético, el sector salud, transporte, vivienda, agricultura, el Ministerio de Agricultura. Agricultura. Cuando se ha cambiado la dinámica de la producción de alimentos, porque como se han dedicado también las grandes extensiones donde se cultivaban de varios productos, ahora son monocultivos. Entonces esos monocultivos también, exacto, eso ha hecho que también se haya ido... Se cultiva palma, pero la palma no se come. Sí, claro. La palma o para hacer etanol y para hacer otros productos que no son de... En el caso de ustedes, en Estados Unidos, tú que tienes tanta experiencia en el tema, ¿cómo están manejando ese tema de la seguridad alimentaria? Sabes que es un tema supremamente importante, y yo en enero estuve en una conferencia en Washington, D.C. Nunca había estado en una conferencia donde casi que la mayoría de los panelistas vinieron del Pentágono. Y fue del Pentágono, 5 estrellas. Es la primera vez que yo estuve en una conferencia con esa presencia. Y es un tema que estamos tratando. Es muy serio, las respuestas son muy difíciles, precisamente porque lo que decía Ricardo es que las perturbaciones climáticas, no los cambios climáticos, perturbaciones climáticas antropogénicamente generadas, son lo que están causando este problema, y desde el punto de vista científico y metodológico tenemos límites de calcular la variabilidad. Siempre hay un margen de error que desde el punto de vista científico simplemente es un error metodológico, pero que para las personas significa comer o no comer. Bueno, así. Margarita Lario nos ha puesto sobre el concepto de la variabilidad climática. Vamos a ir a una pausa. Recuerden que estamos aquí con ustedes, su madre naturaleza. Ya volvemos con ustedes. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos innegables y sorprendentes, hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Los fenómenos del Niño y la Niña tienen consecuencias a menudo catastróficas, debido a las largas temporadas de sequía y las fuertes lluvias que pueden llegar a provocar múltiples inundaciones. A nivel nacional, el IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, tiene un papel importante en la investigación y, por lo tanto, en la prevención del riesgo. Algunos países como Holanda han sabido adaptar sus infraestructuras al agua y con ello han aprendido a mitigar el riesgo de desastres por inundaciones. ¿Cómo podemos lidiar con un proceso ambiental global de tal magnitud? ¿Sabe el hombre adaptarse a la realidad del agua del planeta? Bueno, como ustedes ven, realmente estamos profundamente preocupados y preocupadas, y aquí este panel continúa con el tema de cómo nos vamos a enfrentar a estos cambios, a estas incertidumbres
y como decía Margarita Lario hace un momento, a las vulnerabilidades, a la variabilidad climática. Volvamos sobre ese tema porque muchos de los oyentes quizás y la teleaudiencia no entiende quizás qué quiere decir ese concepto. No, o sea, los cambios climáticos, existe la variabilidad. Le preguntemos a los geólogos, yo no soy la experta en eso, pero dentro del problema del cambio climático que ha sido generado antropogénicamente son precisamente el problema de los casos extremos. Lo que Ricardo nos decía, 5 niños y 5 niñas, ¿no? En 10 años. En 10 años. Son eventos naturales. Lo que está sucediendo con estos cambios climáticos de hoy es que estos casos extremos están subiendo en frecuencia y con toda la intensidad, y con toda la tecnología que podamos tener, desde el punto de vista de la metodología científica, hay un límite a la exactitud, cómo podemos calcular exactamente esa variabilidad. Y es esa variabilidad la que, de nuevo digo, desde el punto de vista metodológico, para mí es un ejercicio científico. Para la familia que come o no come, de acuerdo a las un alcalde y un gobernador, al alcalde, a los que precisamente se convierte en un problema político y alimentario. Volvemos a la seguridad alimenticia que tú hablabas. Variabilidad climática, para complementar un poco la pregunta, Margarita, variabilidad climática es la modificación del clima en un periodo corto. ¿Sí? Cambia el clima y luego se recupera un poco el clima 10 meses después, pero en esos 10 meses el impacto fue 10 veces más grave de lo que anteriormente teníamos. Cambio climático es ya la modificación del clima a largo plazo, inclusive infinito, porque hoy día se habla que si recortamos las emisiones de gases de efecto invernadero ahora ya en el mundo, ya el daño está causado a los 100 años adelante. Entonces, ese es el efecto importante del cambio climático, y es que esa variabilidad climática fue modificada y que hoy día nos está afectando grandemente en Colombia. Es que quiero meter a un colega científico que es un físico que estudia esto, me dice, mira, Margarita, colega, es que cuando hablamos de clima hablamos de geografía. Longitud por latitud. Longitud por latitud. Claro. Cuando hablamos de estos cambios, imagínate el impacto humano que hemos hecho cuando estamos cambiando la geografía. Imagínate Bogotá sin los Andes. Esa es la dimensión. No se puede, es inconcebible. Pero ya lo hicimos. De eso se trata, no es que los cambios climáticos son naturales. Hay estaciones, no hay estaciones. Las perturbaciones climáticas, que es a lo que nos estamos refiriendo, ya esa es otra cosa. Esos son los eventos extremos. Sí. Eso es lo que estamos viviendo y a lo que todavía no hemos creado. Las intervenciones que se le han hecho al río, en este caso el río Tunjuelito, el Valle del Por ejemplo, hablemos del río Tunjuelito. Margarita, de su época de secretaria de Ambiente de Bogotá, ¿cómo cree usted que percibía a la gente este tema de la variabilidad climática? Yo no podría decirlo exactamente. Lo que yo sí podría decir que el río Tunjuelito es, digamos, uno de los ejemplos más nefastos, donde no hubo planificación ambiental, no hubo ordenamiento territorial, y hubo una actividad productiva que se volvió hegemónica en la zona, que es la minera, y trazó entonces, ahí sí alteró, como Margarita Lario estaba diciendo, la geografía. Y me parece que es el gran reto que tenemos. Desde hace mucho tiempo los ambientalistas hemos venido sosteniendo que a la naturaleza hay que respetarla. No se pueden acabar todos los valles, no se pueden destruir todas las montañas impunemente, por lo menos. ¿Sí? Entonces lo que a mí me parece, y le comentaba ahorita en la mesa del coloquio, es que ha habido como una competencia entre sectores productivos, yo puedo decir en los últimos 40 años en Colombia. La hegemonía fue de los agricultores mucho tiempo, y entonces modificaron el paisaje, modificaron el cauce de los ríos. Deforestación. Utilizaron el suelo intensivamente, deforestaron o quitaron cubierta. Ahora, por ejemplo, esa misma agricultura, que uno ve al Ministerio de Agricultura, se enfrenta con otro ministerio, con el de Minería. ¿Sí? Entonces, lo que yo todavía resiento es con lo que inicié. No hay una planificación todavía del país, y por más datos que tengamos, lo que debe haber es una decisión política para que esos datos intervengan en esa planificación, o si no, la onda económica actual o la futura es quien va a determinar cómo se ordena el país. Pero entonces, Ricardo, estamos en el tercer Congreso Nacional del Clima y se llama Energía y Clima. Sí. Aquí se supone que debe estar la pesada del Ministerio de Minas y Energía. Ahora,
salen unas conclusiones, este programa es parte de los insumos de este Congreso. ¿Cómo le llegamos al ministro de Minas y Energía con todas estas recomendaciones de los ambientalistas? Porque una gran preocupación, y lo comentábamos ayer con otra Margarita Marino de Botero, sobre cómo nos entendemos los ambientalistas con la gente que maneja la energía eléctrica, la minería. ¿Dónde nos sentamos? ¿Ustedes nos pueden sentar? ¿El EDEAN puede ser? Ya lo sentamos. Pero ya lo sentamos ayer. Seguir. Ya lo sentamos ayer. Sí. Ayer tuviste Ricardo Ávila, director de portafolio precisamente de los economistas más importantes de este país y de los medios de comunicación en economía más importantes. Nos hizo un panel precisamente, tuvimos la presidente de Alcolgen, la doctora Montoya, estuvieron de Andesco, estuvieron de PM, estuvieron de las empresas involucradas, de Ecopetrol, vicepresidente de Ecopetrol, estuvieron acá conversando y contándonos a nosotros, no solamente a los ambientalistas, recuerda que esto es un escenario para todos los colombianos. Claro. Y esta es una preocupación que tenemos no solamente del sector energético, sino hacia todos los sectores, porque lo que estamos hablando ahora es la costo-eficiencia también en la inversión, las pérdidas económicas que estamos teniendo, la propia vulnerabilidad de los propios sectores productivos. De lo que estamos hablando es de eso, por qué el 2% del PIB está siendo invertido hoy día para atender contingencias y no para invertir el desarrollo de los territorios. Sí. Entonces, eso es fundamental. Si nosotros empezamos a apropiar, que lo están haciendo, Margarita, yo he hablado muchísimo con los sectores productivos del país, sectores privados que me han dicho, una de las cosas importantes que ha hecho el IDEAN hoy día es hacernos entender que sí estamos en riesgo, que nuestras inversiones están en riesgo y que además sus predicciones funcionan para nuestra inversión. Sí, pero la pregunta es un proceso pero, que no debemos dejar perder. Pero la lógica del Ministerio de Minas y Energías de producir la locomotora mineroenergética dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el del presidente Santos, sí sigue la lógica minera, sigue la lógica de conservación ambiental. Yo pregunto eso. Porque la locomotora no tiene ninguna consideración con el medio ambiente. Bueno, esa es la Además, preocupación que tenemos. Lo que pasa es que limitan el tema ambiental. Y el tema ambiental no tiene por qué limitarse, y no solamente ni es del IDEAN, ni el Ministerio de Medio Ambiente o la Secretaría de Ambiente. El medio ambiente o el tema ambiental tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo político, con la salud, es absolutamente con todo. Pero entonces, porque si uno está mal en su ambiente, pues obviamente todo va a estar mal. Correcto. Entonces no pueden dejar de la política. Ayer no pueden dejar el medio ambiente por fuera. La directora de la UCME, de la unidad de planeación mineroenergética, y la lógica, a ver si yo me equivoco y ustedes me corregirán, como yo oí a mi amiga, y que respeto profundamente porque es una conocedora del tema energético, tenemos que responder con una demanda que tiene el país de energía. Y ahí, momentico, ¿con qué efectos? La pregunta que yo después le hice a Ángela Cadena es, ¿y cuáles son los efectos ambientales y los costos ambientales y sociales que tiene irnos con más represas, irnos con más termoeléctricas y con más carbón? Mire Santa Marta, mire cómo está Santa Marta. Y las condiciones de vida que tienen esas personas que se van allá a trabajar y a hacer esos trabajos. Porque sí, ya llega el señor allá, el ingeniero con sus botas, su camioneta, pero no se ve al empleado que está allá abajo, al obrero, que es el que se tiene que meter al socavón a trabajar. Entonces, cuando uno habla del tema ambiental, tiene que meterle todo. Sí, pero entonces, ¿cómo vamos a convencer a la gente del Ministerio de Minas, empezando por el ministro, de que existe una enorme y profunda preocupación? Usted puede ser un buen vocero nuestro, además. Y esperamos que lo sea y que este Congreso permita justamente ir a hablar con el ministro y decirle, ministro, pongámosle un poquito de tate quieto a la locomotora, porque es que eso nos preocupa. Sí, aquí estuvo el viceministro de Energía y nos estuvo contando, y también esperamos que el ministro también de Minas y Energía esté, porque precisamente es un escenario para él. Pero también, Margarita y Miguel, este análisis que estamos haciendo no podemos quedarnos en lo general, sino en ir a lo puntual, porque los riesgos, los problemas, los impactos ambientales se causan a nivel puntual, a escala 1 a 1, no a escala 500.000, a escala 1 millón, sino 1 a 1. Entonces ese análisis hay que hacerlo a nivel puntual, el impacto directamente sobre el ecosistema, el impacto sobre la cuenca, sobre el río, y ese es el reto importante que tenemos todos, ¿no? Mire, por ejemplo, el impacto de la minería, como comentaba Margarita, en la cuenca del río Tunjuelito con las canteras. ¿Quién responde ahora y quién restaura esos ecosistemas que están altamente degradados? Pues hace 10 años hubo la emergencia. La empresa de acueducto hizo, digamos, cantarrana como una manera de equilibrar un poco lo que ya estaba dañado. Pero hoy en día tenemos un río que hizo un cauce artificial, está pendiendo de dos montañitas que son hechas con sedimentos, o sea, de una vulnerabilidad total.
Cualquier momento. Cualquier momento eso se rompe y crea una inundación, inunda no sé cuántos barrios en esa cuenca. Y ahí los asentamientos van hasta el borde del río. Entonces, fíjate que por eso te digo que es un buen ejemplo, y yo pienso que esos ejemplos, digamos, emblemáticos de cuestiones no bien hechas, deberían de complementarse con los que sí se han hecho bien, si acaso alguno se ha hecho bien, pero yo quería, digamos, meter la cuchara con lo que está diciendo Ricardo. Yo creo que el daño y el efecto sí es puntual, pero hay un elemento que a veces nos olvida, que es la cuestión acumulativa. Claro. Entonces, porque no podemos, porque es una tendencia también, no te digo tú que eres un reconocido científico, pero del discurso, digamos, privado, y es que no, ahí no va a haber daño, ahí no, pero es que no le suman los que hay en la cuenca, no le suman los que hay sobre determinada, ¿me entiendes? Entonces, lo acumulativo es una cosa que debemos repetir desde la sociedad civil y desde donde estemos. Las cosas se acumulan, y lo acumulado es los efectos que nos están causando que tú estás describiendo. Me alegro que menciones a la sociedad civil, porque aquí entonces en este panel de hoy tenemos al gobierno, al director de IDEAM y a la sociedad civil, que somos todos nosotras, y el equipo de Su Madre Naturaleza. Aquí tenemos que hacer también la diferencia de género y hacer un equilibrio de género en todos los programas. Volvamos, es que tú acabas de decir algo muy importante, y es el déficit acumulado. Y eso se aplica también al tema de la vivienda. Y yo quisiera que este programa lo pudiéramos redondear con un tema que veníamos tratando en otro programa anterior, que es el tema de la construcción de viviendas de interés social, las famosas 100.000 viviendas que va a regalar el gobierno del presidente Santos, donde unas van a ser construidas en zonas de alto riesgo. Y ese sí es un tema que nos tiene también bastante preocupados, porque ya los ríos han mostrado que cíclicamente ocupan zonas que nosotros ocupamos. Y obviamente ya hubo personas y familias de bajos ingresos que vivieron las inundaciones y hablan de riesgo con mitigable. Agua sucia hasta aquí. Entonces, Ricardo Lozano, usted que es representante del gobierno, de la investigación y el conocimiento, no soy autoridad ambiental, sí. Sí, pero entonces ahí tenemos el tema ya muy concreto de la zona de alto riesgo. Bueno, Margarita, lo hablábamos también en el programa pasado, y decíamos y lo acabé de decir ahora, que el análisis debe ser puntual, ¿sí? Que no debemos hacer un análisis general del que el riesgo para toda la cuenca del Magdalena es el mismo, cuando en determinados afluentes es muy diferente, unos están muy críticos más que otros, y que el riesgo de inundaciones, zonas de inundación, depende, lo que decía Margarita Lario también, qué hemos hecho nosotros para entrar y para intervenir la dinámica de una cuenca, qué infraestructura hemos construido precisamente allí, qué hemos permitido que se construya, no se construya, y porque hoy día, como lo ha dicho el señor presidente de la República también, es que el clima, el cambio climático nos está pasando la cuenta de cobre, nos está diciendo, mire, esto es una zona susceptible, aquí no podemos construir, aquí no podemos intervenir. Entonces, el reto que tenemos ahora todos, como lo acabé de decir antes, es bajar esa escala y mirar la vulnerabilidad y mirar ese riesgo en la esquina de nuestra casa. Cuando a mí me preguntan cuál va a ser el efecto tanto de la niña como el niño, yo siempre digo, depende de qué esquina, de qué ciudad me está hablando, de qué barrio me está hablando. Porque yo no puedo decir que todos los barrios de Bogotá, todos se van a deslizar con el fenómeno de la niña como a mí pasó, o no todos los barrios del Plato van a causar, van a tener problemas de desabastecimiento. Y de los acueductos, por ejemplo, en desabastecimiento, no todos los acueductos van a tener problemas de racionamiento, sino cada gerente, cada uno de nosotros en nuestra localidad, ¿qué estamos haciendo para sacar ese riesgo? Pero Ricardo, a mí me preocupa que también no hay una política pública de nivel nacional, y esto estoy recordando, oyendo al ministro de Vivienda en Nápoles hace 2 semanas, con ocasión del Foro Mundial Urbano, en la cual Colombia fue además seleccionada para ser la próxima sede del Foro Mundial en el 2014. Y el ministro, estaba el alcalde de Medellín, obviamente todos estamos muy contentos, formamos parte de la delegación de país, y vino el tema, entonces, ¿cómo es que vamos a construir esas viviendas de interés social? De acuerdo que puntualmente yo entiendo su criterio, pero tiene que haber una política pública que respete también la información que ustedes entregan para que se aplique y que las constructoras y la empresa privada respeten. Sí. Ahí vamos otra vez al tema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, cómo funciona. Sí existe, acuérdate que el gobierno nacional diseñó un nuevo Sistema Nacional de Prevención ante de Desastres. Tenemos un nuevo sistema, inclusive con más dientes. Acuérdate que pasó del Ministerio del Interior a la Presidencia de la República. Desde allí es que se está
direccionando todas las acciones, no solamente en contingencia, en prevención y en conocimiento. Algo adicional que tiene este nuevo Sistema Nacional de Prevención de Desastres es que tiene un gran comité de conocimiento, donde estamos todos nosotros, los institutos de investigación, entregándole al sistema y la sociedad civil, entregándole la información a estas autoridades que tienen esa responsabilidad, Margarita, como le decíamos anteriormente, de determinar en sus planes de ordenamiento que esta zona no se debe construir y que en esta zona sí, y que esta zona es apta para esto y que esta zona no es apta para esto. Estamos haciendo ese gran esfuerzo, se está haciendo, pero no podemos solo, Margarita. Acá es un trabajo local de verdad, donde los comités locales no solamente tienen una función de contingencia y de atención de un desastre, sino de prevención. Las corporaciones autónomas regionales, hoy día con nuevos directores, tienen esa gran responsabilidad. Inclusive el nuevo sistema, la nueva política de riesgo y la nueva política de prevención, por primera vez le dice a la corporación: usted pertenece al comité local, usted pertenece al comité regional de prevención y atención de desastres, por lo tanto pertenece al comité científico y comité técnico que le va a entregar la información a los alcaldes y a los gobernadores. Entonces, ustedes ven que estamos en pleno ajuste de políticas públicas y esperamos que este programa les sirva a los ministros para que ajusten su política con base en comentarios e insumos de gente experta en el tema. El programa Su Madre Naturaleza está para eso, tiene esa función social. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para redondear este tema. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Estamos cumpliendo. Se ha iniciado la construcción de 320.000 viviendas. Se han otorgado más de 110.000 créditos para vivienda de interés social. Más de 1 millón de personas nuevas se han beneficiado con el servicio de acueducto y alcantarillado. Gracias a la labor del gobierno, hoy más colombianos tienen vivienda propia. Colombia va por el camino indicado. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. En el marco del tercer Congreso Nacional del Clima, estamos aquí en Corferias en Bogotá, el presidente Ernesto Samper nos otorgó sus comentarios respecto a los efectos del Niño. Recuérdense que él, durante su periodo presidencial, en el año 97-98, ayer Ricardo me mostraba los índices, fue el más fuerte de la historia del país. ¿Qué dice el presidente? Lo primero es hacer un buen diagnóstico. El 50% de la solución del problema deriva de tener un buen diagnóstico sobre su magnitud y los sectores que impacta. Una segunda recomendación sería hacer una acción multisectorial, lo cual lleva a una propuesta de respuesta interinstitucional. No puede cada oficina coger por su lado a ver qué hace. Esto tiene que formar parte de una política integral. Y una tercera recomendación sería hacerle un seguimiento cercano. Un observatorio, porque estos fenómenos son muy cambiantes. Hoy día pueden producir un impacto sobre la agricultura, mañana sobre el agua potable. Entonces se necesita como una cámara que esté permanentemente haciéndole seguimiento al fenómeno para hacer los ajustes que sean necesarios. Bueno, el presidente acaba de hacer una propuesta que a mí me parece bastante interesante, una cámara que le haga seguimiento a las acciones y a las inversiones que se están haciendo. A ver, ¿cómo se imaginan ustedes esa cámara o ese cuerpo colegiado de sociedad civil, de ONGs, de academia, de gobierno, para que realmente le hagamos seguimiento, un frente común? Bueno, yo creo, Margarita, primero que todo, nosotros los colombianos tendemos a eso, salir corriendo y a hacer seguimiento con una cámara sin haber definido cuál es el objetivo para que la cámara le apunte. Entonces, primero que todo, tener un plan muy bien diseñado con metas, ¿no?
con un cronograma de acción clarísimo, obviamente con ese diagnóstico que estamos entregando desde el instituto, pero también con una estrategia muy clara de esa vulnerabilidad con metas, ¿no? Con metas para lograrlas, para poder hacer seguimiento. Entonces, primero que todo, tener esa evaluación importantísima con una estrategia clara de cada uno de los sectores, porque cada sector se comporta muy diferente y cada sector es muy vulnerable dependiendo de su capacidad económica, dependiendo de su capacidad de recursos. Ricardo, ¿el sector energético tiene interés en hacer eso? Sí, Margarita, lo está haciendo cada sector. Nosotros acompañamos al Ministerio de Minas y Energía directamente desde el año 91-92, Margarita, cuando tuvimos el gran apagón en Colombia por culpa de un fenómeno del Niño. Nosotros estamos sentados diariamente, semanalmente, en los comités de operaciones de embalses y liderado por el mismo viceministro y liderado por el mismo ministro. O sea, ellos tienen información. Gracias a eso, Margarita, hemos podido reducir esa vulnerabilidad y no hemos vuelto a tener condiciones tan extremas como las que tuvimos en el año 91-92. Y por eso, como lo dice el señor expresidente, en el año 97-98, cuando tuvimos el fenómeno del Niño más fuerte en la historia, pudimos reducir ese riesgo y pudimos enfrentarlo muy bien, con estrategias muy bien diseñadas y con un seguimiento eficiente. Bueno, pero entonces, ¿qué ha pasado con esas estrategias? Porque fueron muy buenas y muy importantes en el año 97 porque estábamos frente a una calamidad espantosa. Ustedes se acuerdan los apagones que tuvimos y el racionamiento de energía en las casas. A veces no había, por eso las neveras. Imagínense ustedes en las zonas cálidas de Colombia, cómo hacían sin neveras para mantener en los centros de salud los medicamentos. En fin, las consecuencias económicas y sociales son espantosas. Entonces, usted, Margarita Lario, con la experiencia que tiene con Estados Unidos, ¿cómo cree que se puede hacer cómo influir en los sectores productivos, en la minería, en la agricultura, en los sectores, como decía el expresidente, para que realmente haya un seguimiento? ¿Cómo hacen en Estados Unidos? Pues, o sea, lo que yo sé es, sin ser experta en el tema Colombia, es que estos sectores, en la medida en la cual haya un costo, reaccionan. Y el costo, si es político, el sector político va a reaccionar; si es económico, el sector económico va a reaccionar. Pero es reactivo, no es preventivo. Es reactivo, ese es el punto, no es preventivo. Margarita Flores, en el caso de Bogotá, por ejemplo, cuando usted estuvo de secretaria de Ambiente, le tocaba manejar los sectores productivos de la ciudad, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría que maneja el sector de minas. Mira, yo vuelvo un poquito a algo más general, y es la cuestión institucional acá. Sí. Si uno ve el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo hasta hace 2 periodos era un Plan Nacional de Desarrollo que indicaba un modelo a seguir, unas metas generales, unos proyectos y unos programas. Hoy en día se vuelve un plan de desarrollo bastante distorsionado porque se mete, por ejemplo, a modificar el régimen de licencias ambientales. Ese tema delicado. O sea, saca de la esfera de la legislación de licencias ambientales y modifica situaciones. O sea, el plan de desarrollo se vuelve como un mostrario de intereses, ¿sí? Y sin la suficiente, digamos, diálogo ciudadano, ni diálogo... ¿Representación ambiental no hay? Sí, hay representación ambiental, hay algunos... representación te diré. Bueno, entre comillas. Miren la representación de las corporaciones regionales. El plan de desarrollo es la primera vez que el IDEAN y los institutos de investigación estamos en el plan de desarrollo. Por ejemplo, y nos da funciones muy claras e importantísimas del plan de desarrollo. Si uno lee el plan de desarrollo en los temas ambientales, cruza por primera vez el componente de riesgo con los temas ambientales y nos da funciones muy claras desde el plan de desarrollo a los institutos de investigación para tener esas cámaras de seguimiento. El que no cumple con eso, ¿qué le hacen? Pero al funcionario. ¿Cuál es la parte sancionatoria? Pero eso que está diciendo Ricardo es absolutamente cierto, pero lo que yo estoy diciendo también es cierto. Sí. Y es que se modificaron leyes, ¿cierto? Y se modificaron procedimientos ambientales. Eso por un lado. Y no es solamente en este plan, en el anterior también. Y otro factor que yo quiero decir es que las acciones consagradas hace 20 años por la ley 99 del 93 y la Constitución Nacional han venido siendo limitadas, digamos. Había audiencias públicas mucho más estructuradas, había mayor oportunidad de hacer más participación. Yo sí he hecho de menos un movimiento que en un momento quedó. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Un extremo que todo es malo, sin mucho basamento científico, y otro que dice que todo es bueno, porque tiene una conciencia ambiental.
Entonces yo sí pienso que el país, la ciudad, el municipio o quien sea, debe hacer y tejer unos puentes entre esos extremos y quien, por ejemplo, le voy a dar un dato. 4 de las más prestigiosas ONGs a nivel mundial hicieron un manual de compensaciones mineroenergéticas, o sea, para todos los desastres que ha producido la minería. Financiado por el Ministerio. Financiado por el Ministerio. Quedó como un manual. Entonces uno echa de menos que ahí tuviera una fuerza más de ordenamiento y de planificación, porque sí, si yo lo quiero respetar, lo respeto, y si no, también. ¿Y hay quién conoce ese manual y quién lo está aplicando? ¿Y qué difusión le han hecho a ese acaba manual? de salir hace un mes, pero lo que te digo es que uno echaría de menos que fuera siquiera una guía, ¿cierto?, a la cual tuviera, para poder hacer el seguimiento que tú estás diciendo, que no es hacer el seguimiento en general, sino el seguimiento bajo unos parámetros. Entonces, esas cuestiones que impactan a algún sector debieran tener una respuesta más positiva de ese sector, diciendo, bueno, está bien, nosotros queremos autorregularnos o regularnos de esta manera. Muy bien. ¿Okay? Mire, aquí hemos planteado 2 temas cruciales, y lo decía el presidente Samper en su intervención, es cómo se le va a hacer seguimiento a todo esto que está planteando el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Con quién? ¿Con qué grupos de interés? ¿Y con qué agenda? Esa agenda no existe. Porque hay participación ciudadana un poco en el papel, estos programas que son de participación. Recuerden ustedes además que ustedes pueden escribir a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Comenten por favor sobre estos temas que estamos hablando hoy. Nos interesa sobremanera su opinión, porque este es un programa interactivo. Lo pueden ver también en el portal. Desafortunadamente a veces en DirecTV no se ve porque pasa en el fútbol, y es un poco ofensivo que pase en el fútbol en vez de pasar estos programas de educación ciudadana y de política pública, y ojalá le llegue el mensaje a DirecTV, porque a mí eso sí me tiene ofendida. Pero entonces, ¿cómo queremos que ustedes nos escriban? Lo que está diciendo Margarita Flores en este momento es muy importante, porque usted tocó el tema de las licencias ambientales. Y es verdad, ¿qué tanta injerencia tienen el criterio de otorgar licencias ambientales los distintos sectores productivos? Recuérdense cómo nos dejó el gobierno pasado con el tema minero, las licencias para hacer explotaciones mineras. Eso nos tiene a todos muy preocupados, Ricardo. ¿Quién hace que se cumpla la ley? Hay quien hace que la cumpla y quién la sanciona. ¿Quién la sanciona? Sí, porque vuelve otra vez. Entonces, en el momento que sucede algo, entonces sí tenemos la capacidad de reaccionar. Pero para que no sucediera eso, tuvo que haber un plan, una licencia, alguien responsable tuvo que haber dicho sí, hagámoslo. Entonces, ¿quién hace cumplir esa Es correcto, norma? ¿Sí? ¿Quién controla a los controladores? ¿Quién controla por ejemplo, al procurador, ¿quién lo controla? ¿Quién lo procura? La esposa. Ah, ¿será? Bueno, ese es otro tema. Aquí, de todas maneras, vamos a cerrar este programa, nos quedan ya pocos minutos. Vamos a dar una última oportunidad. Ricardo, primero además agradecerle, porque el tercer Congreso Nacional del Clima ha sido un éxito. Gracias. Usted ha abierto realmente, hoy por ejemplo está el coloquio con KLN, es un coloquio muy importante, porque han invitado gente de distintas partes, de distintos sectores y distintos perfiles. Países, y en eso sí usted se anota un gol, vale la pena decirlo. No, gracias Margarita, no solamente nosotros, Manuel Guzmán también con su liderazgo de KLN y la academia, ¿no? Están los principales profesores y académicos que tienen el conocimiento y que desde sus aulas a los estudiantes les están entregando esa información, y que allí también nosotros tenemos un rol importantísimo, ¿no? Las entidades que generamos información, y como lo dije anteriormente, no solamente generarla por generarla, sino cómo hacer también para que la sociedad la use y la pueda tomar. Ese es como el principal reto que tenemos. Este escenario se va a seguir repitiendo todos los años. Es el primer piloto que hacemos con un sector productivo como el sector energético. Y tan complicado. Y creo que lo estamos haciendo bien, con compañía al mismo sector. Sí. Acá no solamente estamos ambientalistas o no ambientalistas o personas de determinado interés, no, sino todos los colombianos que de alguna manera sienten interés por conocer ese riesgo, esa vulnerabilidad, ese desarrollo del sector energético en Colombia versus las condiciones climáticas actuales. Es porque todos tenemos su madre naturaleza en el corazón, ¿cierto? Sí. No es que seamos ambientalistas, es que su madre está, Margarita Lario. Por favor, pero antes de que se me olvide, antes de pasarte la voz, hoy precisamente, en este momento del tercer Congreso del Clima, entregan al profesor Julio Carrizosa Umaña el honoris causa en la Universidad Nacional. Hoy, y queremos rendirle un homenaje y un tributo a Julio Carrizosa, que ha sido nuestro maestro, nuestro director en el Instituto de Estudios Ambientales,
no está en nuestra campaña hoy porque está precisamente en la entrega de su doctorado honoris causa. Profesor Julio Carrizosa, mil felicitaciones. Y antes de terminar, vamos con Margarita Lario. Margarita, entonces, vamos a seguir en contacto con la Universidad de Wisconsin. Usted ya se dio cuenta cómo es el tejemaneje aquí en Colombia. Sí. Usted nos va a ayudar también a ver cómo hacemos el fortalecimiento institucional. Sí, y además yo estoy asociada con KLN, yo soy investigadora asociada. Perfecto. Y estoy también asociada con la Universidad de Cartagena. Sí. Y de alguna manera voy a quedar contactada con el IDEAM. El IDEAM, absolutamente. ¿Cómo encontró su país después de tantos años por fuera? ¿Cómo nos encuentra en términos de la política pública, en términos de cómo hemos avanzado en estos temas de... Mucho, pero hay desniveles. A Bogotá la veo de una manera, Cartagena es otra historia, y estuve en Santa Marta y eso sí da... no, eso sí es el desastre, el carbón en Santa Marta, ojalá que el ministro salga a hablar de esto. Margarita Flores, ¿usted cómo nos puede ayudar a cerrar este panel? Bueno, yo creo que hay que ir generando oportunidades donde la gente desprevenidamente, con conocimiento, adquiera más conocimientos, coloquios como los que están sucediendo ahora, digamos, promovidos por el IDEAM, por KLN, son absolutamente indispensables, deben ser más frecuentes para realmente... yo echo mucho de menos en Colombia la discusión. Cierto. La discusión y la dura discusión. Aquí le dicen a uno, es que usted discute muy duro. Pues es preferible discutir duro y no matarse. No matarse. Mi punto siempre he visto que aquí falta más discusión antes que las balas. Entonces discutamos académicamente, discutamos duramente, escuchémonos y respetémonos y no pasemos a vías de hecho. Yo pienso que discusiones científicas, discusiones desde la gente que quiere aprender, desde la ciudadanía, son absolutamente indispensables. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Este ha sido un programa maravilloso con ocasión del Congreso Nacional del Clima. Ojalá que las negociaciones de paz también contribuyan a la preservación del medio ambiente. Deseamos que esas negociaciones culminen exitosamente y que las partes nos estén escuchando también, porque estamos todos comprometidos con esa paz. A su madre naturaleza, recuerden que nos pueden escribir a su madre naturaleza @canalcapital.gov.co. Hasta la próxima. Que no se le olviden escribir a su madre, ¿no?